Pues, hermanos radio oyentes, desde tu programa La Voz del Obispo, todos los viernes nos encontramos para poder enviarles un saludo, enviarles una palabra de ánimo en medio de las pruebas que nos toca vivir. A veces en este tema del coronavirus, por ejemplo, estamos de repente tranquilos, de repente nos dicen fulano de tal que su amiga o su amigo está grave por el COVID. Entonces la invitación siempre, a pesar de que se vea como insistente, es a cuidarse. Y generalmente después de un COVID, muchas veces la gente queda con secuelas. Y por eso hay que cuidarse mucho. A veces creemos que lo más importante es el dinero. Y no, yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que hacer esto, pero quizás hasta si pasarse un año o un tiempo sin trabajar por cuidar tu salud es importante. Y bueno, estar en la mano de Dios con la confianza, pero también tratar de no propagar este virus que hace tanto daño y que ha llevado a que muchas personas pierdan la vida. Entonces, no podemos pensar que a mí no me va a dar, a todos nos puede dar. A todos nos puede dar y a todos nos puede llevar incluso a perder la vida, que es un don preciado, siempre y cuando también es importante estar preparado para el encuentro con Dios. Yo creo que esta pandemia eso nos hace entender, prepararse para el encuentro con Dios. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que un día va a llegar. Y entonces debemos vivir preparados. Ayer jueves fue Corpus Christi. Mañana sábado, algunas parroquias me han pedido que lo van a celebrar mañana sábado. El domingo pues tendremos las celebraciones solamente en forma virtual porque no podemos hacer celebraciones públicas. Yo creo que ya no vale la pena ni siquiera decir que es injusto lo que se nos ha hecho de cerrar Veraguas. Veraguas no es el lugar más contaminado de este caso, pero bueno, así le han parecido y en parte tienen culpa pues la autoridad de salud de la provincia, los medios de comunicación de la provincia, que han estado pues solamente informando de esto como si nosotros fuéramos el epicentro mundial del coronavirus, y no es así. Aquí hay 500 casos distribuidos en toda la provincia, no es solamente en una provincia, en un solo distrito. Entonces que cierren la provincia por eso no me parece correcto. Pero bueno, Dios se encargará del señor ministro y de sus asesores y de todas aquellas personas que impiden que se celebre la misa los domingos. A mí me da dolor, de verdad que sí, que a mí esto me causa dolor, pero en las manos de Dios pongo pues a todas las personas que han hecho esta, podemos decir, injusticia de cerrar la provincia de Veraguas todos estos domingos atrás injustamente. Hay 6.000 casos, Veragua tiene 500. Los 5.500 restantes, ¿dónde están? ¿Dónde están esos casos? ¿Y por qué no los cierran como nos cierran a nosotros? ¿Por qué no cierran a Penonomé como a Coclé como nos han cerrado a nosotros? ¿Por qué? Esa es la pregunta, el por qué a nosotros sí nos cierran y no cierran al resto del país o la capital donde hay tanto caso. En el último informe no salió ningún distrito de Veraguas. Los de la capital sí, pero allá no, allá somos paños tibios, pero bueno, son nuestras autoridades, son nuestros epidemiólogos, son nuestros reporteros que solamente tratan noticias del COVID, del COVID, del COVID. Y entonces, bueno, nos han visto cara de tonto y nos cierran la provincia.
La Cámara de Comercio ha hecho muchas cosas, ha hablado muchas cosas, pero bueno, en fin, ahí seguimos. Ofrecemos este sacrificio al Señor y seguimos adelante. Pero sí considero que es una injusticia, sí considero que el ministro ha actuado incorrectamente contra nuestra provincia, sí considero que los epidemiólogos también tienen culpa, sí considero que los medios de comunicación, los reporteros de la provincia tienen culpa de todo esto. Y los únicos perjudicados en gran parte es la Iglesia Católica, que sus fieles no pueden ir a misa. Así que Dios se encargue del pecado que ellos han cometido contra esta provincia. Eso es lo único que tengo que decir. Le ofrezco a Dios y se lo pongo en manos de Dios a todas esas personas que han contribuido para cerrar nuestra provincia y que la gente no pueda ir a misa el domingo. Eso es una injusticia y hay que denunciarlo. De verdad que sí, que da mucha tristeza que los templos del domingo estén cerrados por una decisión del gobierno que cree que está haciendo las cosas bien, pero no las está haciendo bien. Y no el gobierno, no me refiero al presidente, no me refiero al vicepresidente, me refiero a las autoridades de salud. Pero en fin, el domingo es Corpus Christi, no podemos ni siquiera celebrar la misa en público, cada uno pues lo celebrará en su casa, escuchará la misa y en fin pues ponemos en manos de Dios todo este sacrificio y todo este dolor que nos causa esta situación que las autoridades de salud han hecho con nosotros. Y ahí pues son responsables todas las autoridades que ni siquiera han sido capaces de levantar la voz por nuestra provincia. Y el ministro con su arrogancia, que siga con su arrogancia, porque eso es lo que es, ha sido arrogante y él cree pues que tiene la última palabra. Bueno, que Dios se encargue de él, que Dios se encargue de él y no vamos nosotros a seguir pues en esto, porque también sé que las autoridades también han hecho, la Cámara de Comercio ha tratado también de luchar. Ciertamente es el comercio que también se ve perjudicado, pero yo hablo desde mi realidad de iglesia, desde mi realidad como cabeza de esta iglesia veragüense. Desde allí hablo porque me parece injusto que la única perjudicada es la Iglesia Católica, que los fieles no pueden ir a misa el domingo, como si en la iglesia hubiese contagio. Ah, no, pero se abren las galleras, o sea, con gran júbilo anuncia que se abren las galleras. Qué cosa, ¿no? Se abren las galleras. Qué bonito, señor ministro, qué bonito para el ministro. Se abren las galleras y las iglesias se cierran. ¿Quién va a parar esta pandemia? Solamente Dios. Es el único que nos puede parar esta pandemia con la oración de todos los fieles, de los sacerdotes. Pero bueno, ellos no creen en Dios. Si bien es cierto, su actitud es no creer en Dios. Y ahí incluyo a los epidemiólogos, allí incluyo a todos los que tienen que ver con esta situación, a todas las autoridades de salud, ahí los incluyo. No creen en Dios, por lo tanto no les importa cerrar la provincia. ¿Por qué no nos cierran 15 días solamente? Y allí pues cierran todo, pues si Veragua está contagiado, cierran todo. Pero ¿por qué tienen que cerrar a Veraguas todos los domingos? ¿Por qué? Si Veragua no es la cuna del centro. Mira, aquí, por ejemplo, yo recuerdo a la viceministra de Salud, la fiesta de Atalaya, que de hecho nosotros no la íbamos a realizar. La fiesta de Atalaya queda prohibida y abren la feria de Boquete. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Tranquilamente. Y el día que cerraron la fiesta de Atalaya, que dijeron que quedaba prohibida, ese mismo día hubo juego allí en el campo de Atalaya. Hubo juego y ahí no apareció ninguna autoridad, ningún viceministro, no apareció ningún director de salud, allí no apareció ningún epidemiólogo. Allí hubo juego y hubo fanáticos. Y allí no se guardaron las medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué se hace esto en contra de la iglesia? Esa es una realidad que tengo que vivir y yo les invito a todos a que se ore por esta gente para que vean que ellos no tienen la última palabra y que la última palabra es del Señor. Así que de verdad que me duele mucho, lo pongo en las manos de Dios, pero esto es injusto, que al menos los que van a misa puedan ir a misa el domingo y que le corten así por así
Eso es una gran injusticia que están cometiendo las autoridades de salud, que ni siquiera la fiesta del Corpus Christi nosotros podemos celebrar. El próximo miércoles estaremos celebrando la memoria de Héctor Gallego, la conmemoración 50 años de la desaparición. Estaremos en Santa Fe para la celebración de la Eucaristía. De verdad que también causa tristeza. Yo tenía 7 años cuando pasó aquel acontecimiento, hoy tengo 57. Yo recuerdo esta emisora católica, Radio Veragua, era constante el anuncio, pues el padre no está, el padre desapareció, y las palabras del padre que invitaban a continuar el trabajo porque estaba amenazado que lo iban a desaparecer. Pero han pasado 50 años, han pasado varios gobiernos, ciertamente desapareció en el tiempo de la dictadura, pero han pasado varios gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo y ningún gobierno, ninguna autoridad ha querido decir dónde están los restos del padre Héctor Gallego. Esa es una deuda que tienen los gobiernos de este país con la Iglesia Católica. Es una deuda. No va a haber ningún acontecimiento así grande porque pues hay restricción. Antes llegaba mucha gente, este año pues no se podrá llegar mucha gente, estaremos solamente el sacerdote, los sacerdotes de la parroquia, mi persona, los seminaristas y los que según el aforo pues permitido lleguen. Celebraremos la Eucaristía para recordar la desaparición del padre Héctor. Ojalá que algún día sepamos toda la verdad, ojalá que las personas que tienen conocimiento nos digan, ojalá que también una vez tengamos todo este conocimiento podamos nosotros iniciar un proceso para ver si se declara el martirio del padre Héctor Gallego. Pero ahora hay muchas cosas guindando, hay muchas cosas que no sabemos, que se nos oculta, y en eso pues la iglesia es muy cautelosa, y cuando si proclama el martirio, pues de verdad se dice proclamó el martirio porque era un hombre que de verdad vivió y se entregó a la obra del Evangelio, a la obra de Dios. Fue muerto así, fue enterrado aquí, su cuerpo están aquí, sus restos están aquí. Yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta a la hora de esta situación, a la hora en el que nosotros pues queremos saber dónde está Héctor Gallego, dónde está. Que no solamente cada 9 de junio estemos en Santa Fe sin saber nada, sin ningún esfuerzo de las autoridades por reconocer o por buscar dónde está Héctor Gallego. Y muchos pueden echar la culpa pues al partido que surge de este gobierno de la dictadura, que es el PRD. Pero es que han pasado otros gobiernos, han pasado gobiernos arnulfistas, han pasado un gobierno del CD, han pasado otros gobiernos que pueden ayudarnos en esta tarea, pero también es igual, o sea, no le han puesto ningún interés. No le han puesto ningún interés para ayudarnos a averiguar y buscar la verdad, dónde están los restos del padre Héctor Gallego. No sabemos, no nos dicen. Entonces, tenemos pues que la necesidad de saber, de buscar, y por eso vamos a conmemorar la desaparición. Podemos decir que otra injusticia en contra de la iglesia. Desaparecer un miembro de la iglesia, un sacerdote de la iglesia, y ocultar toda su verdad. Esa es otra injusticia, y ese pecado pues puede llevar, se lo han llevado a la tumba, pero también es un pecado que esto también pues tiene su premio, porque Dios no castiga sino que premia, y si yo me porto mal, pues ciertamente recibo el premio según eso que se está viviendo. Así, hermanos, que los invito pues a seguir a través de Radio Veragua y también a través de Radio Veragua la Eucaristía que celebraremos en la comunidad de Santa Fe el día 9. El Evangelio de este domingo
en el que celebraremos en el Corpus Christi, y lo hacemos pues con mucha alegría porque el Señor permite que, que vivamos esta celebración del Corpus Christi con alegría. Dice el texto del Evangelio según San Marcos: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. Tomando en sus manos una copa ya de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí pues nos narra el texto del Evangelio de este domingo, fiesta de Corpus Christi. Nos narra precisamente la última cena, donde Jesús presenta el pan y el vino, y que por una gracia se da el fenómeno de la transustanciación. Siguen pareciendo pan y vino, pero es el cuerpo y la sangre del Señor. Ese cuerpo y la sangre del Señor tienen que transformar nuestra vida, tienen que cambiar nuestra vida. Tenemos que tener mejores esposos, mejores familias, mejores hijos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores educadores, mejores médicos, mejores enfermeras. Todo pues tenemos que tener y cambiar y hacer las cosas correctamente. Eso pues, vivimos en una sociedad donde es muy materialista, donde el que vale es el que tiene dinero, el que vale es el que consigue o posee cosas materiales. Hoy veía un video del Papa que decía que quien solamente busca cosas materiales no debe ser político, ni de dirigir organismos sociales, y al final decía, ni entrar al seminario. O sea, es cierto, o sea, quien es materialista, quien va tras las cosas de este mundo, entonces ese no es de Dios. Entonces, no, si se mete en la política, si se mete donde se meta, va a buscar sus intereses. Y eso es lo que nosotros hemos vivido en muchos gobiernos. Algunos han sido denunciados, otros no. Pero la mayoría quizás participa de lo mismo, y que es beneficiarse de los estados. No de solamente de Panamá, de todos los estados. Los países nuestros son ricos. Por ejemplo, yo viví en Ecuador 5 años. Ecuador tiene petróleo, Ecuador tiene belleza, Ecuador puede tener un turismo excelente, Ecuador puede tener o sea, tantas cosas que exportar, flores, la producción, producen tantas cosas. Ecuador, de verdad que Ecuador es un país con mucha, mucha riqueza. Pero es un país pobre, totalmente endeudado. ¿Por qué? Porque los gobiernos se roban el dinero. Ahora, por ejemplo, está Costa Rica. Cuando yo estudié en Costa Rica también era una cosa muy, muy bonita. Costa Rica, un país de creyentes, un país bien organizado, un país muy educado. Costa Rica también ahora está pasando una situación difícil, y la pandemia peor nos deja, con más pobreza. Entonces, pero ciertamente hay algo que nos dice el Evangelio, que es servir. Cuando un presidente con un gobierno dice servir a su pueblo, ciertamente se beneficia el pueblo. Pero cuando los miembros de un gobierno van a aprovecharse de la riqueza del Estado, los pueblos se empobrecen. Y eso es lo que pasa con nuestro pueblo, empobrecido porque no buscan a Dios con el corazón. Entonces la palabra de Dios de hoy, de este domingo, nos va a hablar precisamente que Jesús se queda, y se queda para acompañarnos. Se queda para que nosotros sintamos que Él no está, que Él está con nosotros y nosotros no estamos solos.
Hermanos, ojalá que la celebración del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, nos ayuden a entender la presencia continua del Señor en nuestras vidas, que Él no nos ha abandonado, sino que Él nos acompaña en todo momento. Que nosotros nos apartemos de las cosas malas y que empecemos a caminar según su voluntad. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.